Otro de los puntos a tomar en cuenta es el resumen. El resumen depende de cada esquema. El resumen se lleva a cabo cuando se concluye el trabajo o ya estamos en la parte final. El resumen se redacta cuando ya hice mis conclusiones. En el caso nuestro, no nos pide conclusiones, no nos pide. Pero en los trabajos de investigación y tesis sí. El resumen incluye una descripción breve del tema. El resumen incluye el objetivo principal o general, la metodología. El resumen incluye las conclusiones del trabajo. También debe incluir las palabras claves. De acuerdo a su título, hay palabras claves, que deben ser 3, 4 o 5, que debe estar en su léxico, que debe ser de su conocimiento, materia de su dominio, cuando usted sustente. La introducción, que es otro de los puntos del esquema, la introducción debe ser breve, ¿sí, Mirza? Doctor, disculpe la interrupción. Si va a haber resumen, eso quiere decir que también va a haber abstract. Claro, si el esquema lo pide. Ya. Nosotros estamos en trabajo de investigación, ¿cierto? Sí, cierto. Y no pide resumen. Ya. Pero la clase sí lo pide. Es decir, estoy explicando teoría. Ok, gracias. Ya, no pide el esquema, pero me pide que yo explique, pues, resumen, palabras clave, introducción. Pero si lo pide el esquema, lo debo hacer, ¿cierto? ¿Dónde encontramos la forma de redactar el resumen? En la guía. Allí está. Las introducciones dependen si su esquema es cualitativo, cuantitativo o mixta. La redacción o introducción es una breve redacción del tema que llene el interés de quien lee. Es una descripción del problema internacional, nacional, breve. Debe abarcar el problema general, datos o estadísticas. La introducción. La introducción debe abarcar los capítulos o los títulos del trabajo realizado o llevado a cabo. Eso depende, ojo, de lo que pida la universidad. Es otro de los puntos que debemos considerar. Y entonces, la teoría es vasta. Por eso me baso en cuadros, ¿no? Por eso me baso en cuadros, en gráficos, o en tomas, o en una captura. Y así poder explicar, como en este caso. ¿Qué nos dice? Los antecedentes de la investigación son aquellos estudios previos relacionados con el problema planteado, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el objetivo de estudio. De esta manera, el primer antecedente relacionado con la primera variable, alfabetización tecnológica, se encuentra en el trabajo desarrollado por Uribe. Hay muchas formas de redactar, dependiendo del esquema que pide. Por eso los antecedentes son los temas llevados con anterioridad. Según Arias, son los estudios previos, trabajo, tesis de grado, trabajo de acento, artículos e informes científicos. Hay muchos aportes de metodólogos, de teóricos, respecto a ese tema. Antecedentes. Vienen a ser la relación
o el conjunto de toda conclusión obtenida por otros investigadores o por el mismo investigador en otros trabajos de investigación respecto al problema que se investiga o en trabajos de investigación muy similares o relacionados. También tiene su importancia porque juegan un papel los antecedentes. Orienta al investigador para no investigar lo que está investigado, para guiarse mejor en la búsqueda de información. No voy a investigar sobre un tema que ya se hizo y mi título es igual a ese tema. Se tiene que distinguir. Entonces, los antecedentes son vastos. Hay antecedentes teóricos y antecedentes de campo. Teóricos son todos aquellos antecedentes que surgen de fuentes como libros, teorías. Antecedentes de campo, aquellas investigaciones que se hacen con sujetos de tipo experimental, donde se recaudan datos numéricos o información descriptiva. En el caso nuestro, no experimentamos. Por eso, el diseño de investigación es no experimental. ¿Por qué es no experimental? Porque no se manipulan las variables. No solo tenemos antecedentes, ¿cierto?, de tesis, de monografías o de trabajos de investigación, no. También buscamos antecedentes y podemos buscar antecedentes en artículos científicos. Y ya hemos visto y escuchado que las revistas indexadas de mayor nivel y reconocimiento en el mundo científico es Cielo y Scopus, ¿cierto? Si usted me baja un antecedente de Cielo y Scopus, es válido, es confiable, es viable. Entonces, el artículo científico, ¿qué es? Así como hacemos tesis, debo escribir un artículo científico. De una tesis, yo puedo hacer un artículo científico. De un trabajo de investigación, puedo hacer un artículo científico. Lo adapto, lo redacto. ¿Qué es un artículo científico? Informe escrito que comunica los resultados de una investigación. ¿Qué partes tiene? Tiene secciones principales. Que se resumen en lo siguiente. Resumen. Es una de las partes más importantes del artículo. Se sintetiza el propósito del trabajo, los métodos destacados y conclusiones principales. Introducción. Debe comenzar con consideraciones generales y terminar con el propósito del trabajo. Materiales y métodos. Debe explicar cómo se hizo la investigación. Claro, explícito. Todos los materiales y métodos empleados deben ser relevantes en la investigación. Literatura citada. Contiene fichas bibliográficas, referencias, artículos. Incluye artículos de revistas científicas. Es la sección más importante. Se pueden usar textos, tablas, ilustraciones, todos los elementos necesarios para dar a conocer los resultados del experimento. Discusión. Se explican los resultados. Se comparan con los datos obtenidos en otros experimentos. Bien, entonces, el resumen lo encontramos en la tesis. ¿Cómo se llama? Conclusiones. La introducción la encontramos en las tesis. Los materiales y métodos, ¿dónde los encontramos? En el capítulo que se llama metodología. La literatura citada, ¿dónde la encontramos en la tesis? En el marco teórico.
en el marco conceptual, los resultados en las conclusiones, en los objetivos, la discusión. Hay un acápite en la tesis que se llama discusión de resultados. Consiste en comparar mis resultados con los antecedentes internacionales, nacionales. Consiste en comparar mis resultados con mi base teórica. Así que no hay mucha diferencia entre redactar un artículo científico y una tesis. Pero redactar un artículo científico es de mayor nivel. Para redactar un artículo científico debo saber mucho de investigación. El artículo científico es un trabajo de investigación destinado a publicación en revistas especializadas. Tiene como propósito difundir de manera clara y precisa los resultados. El artículo científico es un texto de carácter académico que muestra el cumplimiento de normas específicas, tanto estructural como en su contenido, vocabulario especializado, enfoque formal, facilita el acceso a la información y a su comprensión. Esos son los aspectos que hay que considerar al momento de redactar un artículo científico. Según Arias, nos dice, es falso que para estudios cualitativos solo se deben considerar antecedentes cualitativos. Lo determinante no es el enfoque, sino el aporte a la disciplina o área del conocimiento, así como la investigación que realizamos. He allí otro debate. Algunos autores dicen, si yo hago un enfoque cuantitativo, mis antecedentes tienen que ser cuantitativos. Pero Arias nos dice que no. No interesa si el antecedente puede ser cuantitativo. No interesa el enfoque, sino el aporte. Si tu antecedente se relaciona con tu variable, se relaciona con tu trabajo y es buen informe, se debe llevar a cabo, porque está colaborando a tu investigación. Otros dicen que no. Por eso Roberto Hernández Sampieri dice, entonces hagamos investigación mixta y se acabó el problema. Sí nos dice. ¿Qué más nos dice este autor? No se debe imponer una exigencia rígida acerca de la cantidad de antecedentes nacionales e internacionales, debido a que en un estudio sobre temas locales, lógicamente no se conseguirán antecedentes internacionales, y en temas muy novedosos es probable que los antecedentes nacionales sean escasos. ¿Qué quiere decir? Que si los trabajos son novedosos, son nuevos, como el que estamos planteando, o como está planteando el Ejecutivo con la Presidenta, de haber presentado un proyecto, el Ejecutivo ha presentado un proyecto para que el Congreso apruebe el gobierno virtual, digital. Acuérdense que Nano Guerra García se fue de vacaciones y debería estar en el Congreso. Y la Comisión de Ética no lo sancionó. Ellos son nuestros empleados porque su sueldo sale de nosotros. Bueno, pero dirigen el país virtual. Estaba vacacionando y como él dice, lamentablemente tenía que trabajar, pero estaba en la playa vacacionando, ganando su billete, su dinero. Qué fácil, ¿no? Me debo ir a la playa también y desde allí dirijo mi clase. ¿Son temas novedosos o no? El gobernar virtualmente es un tema novedoso. No va a encontrar información porque es nuevo. ¿Sí, Zúñiga? Bueno, respecto a lo que usted está mencionando, doctor, ¿no? Pero como dice, ¿no? Ellos están haciendo lo que mejor les convenga, ¿no? Tanto la presidenta como el Congreso. Pero a esto, lamentablemente, nosotros como pueblo permanecemos callados y no hacemos nada, simplemente
lo que se escucha por la radio son quejarnos, quejarnos, pero no accionamos en nada, ¿no? Y es por eso que ellos hacen del país lo que mejor les parezca, ¿no? Porque saben que el pueblo sigue callado, ¿no? Lamentablemente eso es así, porque nos estamos dejando, por decir, gobernar por 130 parlamentarios y somos 30 millones de peruanos que no hacemos nada, simplemente nos estamos conformando con lo que ellos hagan y yo creo que no debe ser así. Bien, Deberíamos tomar ya acciones en el caso. bien, gracias. Sí se ha tomado. Muchos han salido a marchar a las calles, pero ya saben lo que pasó, recibieron balas del ejército. Ya, bien. Entonces, por eso dice, cuando es novedoso, como en este caso ese proyecto de ley para gobernar virtualmente, eso es novedoso, no hay. Pero sí, la ley López dice que hay temas transversales en la política del Estado y uno de ellos es el gobierno electrónico. ¿Qué es el gobierno electrónico? Que todas las instituciones del Estado deben estar capacitadas, equipadas con lo último de las tecnologías de la información y comunicación, pero no todas las instituciones están así. Entonces es lo que nos dice Fidia. Cuando un tema es novedoso, no va a encontrar antecedentes porque ese tema es nuevo. Es lo que nos dice. No todo antecedente debe ser citado, por cuanto su utilidad dependerá de la calidad, originalidad y fiabilidad de la fuente. Es recomendable dar prioridad a las citas de artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas. Esa es su opinión de Fidia. Por eso les digo, los metodólogos paran enfrentados. Lo cierto es que la universidad dice, cada vez que usted haga una cita, hágalo. Usted me va a citar en un antecedente un autor, lo tiene que citar. Si usted me redacta 15 o 20 antecedentes, todos los tiene que citar. No, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Y él recomienda artículos. Posiblemente lo que él recomienda ha sido tomado por alguna universidad. Y es por eso que exigen artículos. Conozco colegas que me llaman, me consultan y me dicen, don Aire, ¿qué opinas tú? Bueno, eso depende de la exigencia de cada universidad. Sí, me dice, me están pidiendo solo de cada 5 antecedentes, 3 o 4 deben ser artículos y uno debe ser una tesis. Tanto internacional, local, o si eso dice la universidad, si lo exige el docente, ¿qué podemos hacer? Cada universidad tiene su autonomía política, económica, administrativa. Lo que quiero mostrar es que hay diversa teoría y doctrina en la forma de redactar antecedentes, que pueden ser tesis, trabajos o artículos. Y entonces se redacta, todos los días se escriben. Aquí les muestro un ejemplo que ustedes pueden observar. Elaboración de un artículo científico de investigación. Y luego está su traducción en inglés. Elena Enríquez Fierro y María Inés Cepeda González. Resumen. Viene el resumen del artículo. Así como hacemos resumen en la tesis, el artículo también tiene un astra, como ustedes pueden observar. También viene una introducción. Y así vamos a encontrar una serie de modelos de antecedentes que se basan en artículos, que se basan en antecedentes. Y como podrán observar, los modelos son distintos como el que observamos. Primero hay una introducción, hay un objetivo, se explican los métodos, los resultados y conclusiones. Miren el resumen. Similar a la tesis, solo que en la tesis no se llama introducción, se llama una pequeña explicación. Pero el resumen tiene el objetivo general. El resumen contempla el método, contempla los resultados y conclusiones. Si yo sé hacer tesis, ya tengo base. Me tengo que adecuar al esquema que me pide la revista.
pero debo publicar en revistas indexadas, reconocidas por el mundo internacional. Scopus y Cielo. Entonces, actividad práctica. Elabora los antecedentes de investigación. Actividades complementarias. Revisar el link, el material que se les dejó, etc. Actividades de retroalimentación. ¿Qué hemos hecho entonces el día de hoy? Hemos explicado los antecedentes internacionales, nacionales, regionales, locales. Criterios para seleccionar antecedentes de tesis, trabajo de investigación o artículos científicos. Concluimos que cada vez que yo empleo un antecedente lo debo citar, lo debo referenciar. A eso se llama referencia de antecedentes. Y según la universidad, debe figurar en mis referencias bibliográficas, electrónicas, o en mis referencias al final de mi trabajo, según mi esquema, porque así me lo pide. He concluido con la parte teórica. ¿Alguna duda? Pregunto, ¿alguna duda? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Escuchen. Nos vamos a ir a un receso. Cuando vengo, empiezo a redactar la parte práctica de los antecedentes, porque he explicado teoría, ¿cierto? Luego, cuando venga, ahora yo debo redactar uno o dos modelos de antecedentes. Luego ustedes van a empezar a trabajar, van a buscar tesis. Esas tesis, luego cada uno de ustedes me va a mostrar el antecedente de esa tesis y cómo redactó su antecedente. ¿Me dejo entender? Primero regreso, después del receso, redacto yo, según mi trabajo, uno o dos modelos de antecedentes. Luego ustedes empiezan a redactar sus antecedentes y empiezan a buscar tesis con modelos de antecedentes y luego los socializamos en la parte final. Este va a ser el trabajo luego del receso. Bien, mientras eso sucede, se toman su cafecito, su cena y los dejo con un video. ¿Sí, Monroy? Doctor, un servicio, lo que sucede es que mi computadora el día de ayer se ha malogrado, está ahorita en el técnico, y yo estoy haciendo clases desde el celular, y no tengo en la mano ahorita el trabajo para poder mostrarle mis antecedentes, porque ya los tenía trabajados. No hay problema, doctor, si yo busco otros antecedentes y le muestro solamente ese avance de antecedentes, pero que tengan relación con mi trabajo. Acá la tengo anotada, ¿usted? Monroy. Aquí lo tengo anotada, a ver, Monroy. Monroy ya ha mostrado, ya ha socializado sus trabajos. Sí, doctor. Sí, He socializado cada el vez que título. trabajan, yo los anoto, porque Sí, tengo que sí, ponerles doctor. nota. Ya, no se Sí, preocupe. doctor. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Vamos a iniciar. ¿Qué son los antecedentes y qué tipo de antecedentes tenemos? Inicialmente tenemos que los antecedentes... Doctor, ¿cuánto tiempo es el receso, por favor? Relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Ya hemos venido hablando en diferentes sesiones. En esta sesión trabajaremos lo que corresponde a cómo redactar los antecedentes. Para esto vamos a iniciar con qué son los antecedentes y qué tipos de antecedentes tenemos. Inicialmente tenemos que los antecedentes son los trabajos de investigación realizados relacionados con el objeto de estudio presente en la investigación que se está haciendo. Ya hemos venido hablando en diferentes sesiones sobre el uso de las variables. Entonces, en este caso debemos concentrarnos en qué tipos de estudios se han realizado respecto a las dos variables que estamos manejando en nuestro proyecto de investigación. Tenemos dos tipos de antecedentes. Un primer tipo que corresponde a los antecedentes teóricos y otro que corresponde a los antecedentes de campo. ¿Pero qué son los antecedentes teóricos? Son todos aquellos antecedentes que surgen de fuentes como libros, revistas que exponen teorías o ideas sobre un tema en particular y además guardan relación teórica con los objetivos de la investigación. A diferencia de esta tenemos los
antecedentes de campo, que en este caso son todas aquellas investigaciones o estudios que se han realizado respecto al tema de la investigación. ¿Qué pasa entre los antecedentes teóricos y los antecedentes de campo? La idea es ubicar los dos dentro de nuestro estado del arte. Sin embargo, generalmente ubicamos los antecedentes de campo, los estudios que se han realizado previamente respecto a nuestras dos variables en esa sección. Entonces, ¿qué vamos a entrar a mirar? Tenemos aquí antecedentes teóricos y tenemos aquí antecedentes de campo. Si nos fijamos y nos detenemos a leer un poco, vamos a evidenciar que primero contamos con el apellido del autor y el año. Esto nos hace revisar que tenemos que utilizar las normas APA de una forma apropiada. Posterior a eso tenemos el objetivo del trabajo, el objetivo del estudio que se realizó. En este caso, como estamos hablando de antecedentes teóricos, vamos a concentrarnos en el título del libro o el capítulo y el objetivo del que tiene el libro. Posterior a esto, el resumen de la información que es relevante para el trabajo, la conclusión a la que se puede llegar a través de esa información y recordar que esto debe estar unido todo en forma de párrafo. En los antecedentes de campo es algo muy similar, solamente que vamos a tener en cuenta lo experimental, lo que se ha realizado respecto a estas variables. Entonces tenemos el apellido del autor, el objetivo del trabajo, es decir, el objetivo del proyecto de investigación que se realizó previamente, cómo se realizó la investigación, puede incluir el método, instrumentos, muestra, población. Además, los resultados obtenidos del trabajo, en los cuales usted debe tener en cuenta que va a escoger los resultados que son puntos clave para su proyecto de investigación. Y las conclusiones del trabajo, que también deben ser relevantes para su proyecto. Ahora vamos a entrar a revisar un ejemplo para ver cómo se proyectan estos antecedentes.